Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El reciente anuncio por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de admitir de forma condicionada a las personas que no alcanzaron el puntaje mínimo en la prueba de aptitud académica y los resultados revelados del más reciente proceso de admisión de 2024 son una muestra de la realidad del sistema educativo hondureño, que tanto en lo público como en lo privado se reporta un considerable retroceso en comparación al 2018, detallan los expertos. Hemos venido disminuyendo estos resultados a lo largo de los últimos 2 años y hemos pasado de resultados entre 850 y disminuyendo paulatinamente hasta llegar a un puntaje de 777, que es por debajo del promedio. Además, la prueba de conocimientos, 396 de 800 puntos posibles, que de hecho también se encuentra por debajo de la media. Esto nos da un resultado alarmante en términos de la cantidad de aspirantes admitidos. 8.387 aspirantes alcanzaron 700 puntos o más y por lo tanto son admitidos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 64.5%, pero tenemos 4.612 jóvenes que no alcanzaron los 700 puntos necesarios para ingresar a la universidad. Resaltando, por supuesto, los aspirantes que vienen del sector público, siempre recibimos una mayor cantidad de aspirantes, 54%, contra 41% de jóvenes que provienen de institutos de educación privada. 3% de los aspirantes de institutos privados son admitidos contra un 62.1% de institutos públicos. En cantidad, por supuesto, son más los aspirantes de institutos públicos que se admiten que los institutos privados. Comparando años anteriores, los datos que arroja la prueba de aptitud académica no son nada agradables, puesto que refleja un bajo desempeño por parte de las instituciones de educación media, y a pesar que las privadas siguen liderando los listados como las que mejor puntaje obtienen en promedio, al igual que las públicas, se han relajado y bajaron sus números. El investigador de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Mario Alas, describe que existen factores que inciden en un mejor rendimiento de la PAA de los estudiantes de colegios privados que de los públicos, y entre estos destaca la jornada diaria de estudios, días de clases al año y utilizar libros y cuadernos actualizados, y sobre todo los recursos económicos. Asimismo, especialistas lamentan que tanto en las instituciones públicas y privadas los alumnos aprueben sin alcanzar los aprendizajes mínimos, y esto solo engaña a los niños, adolescentes y a los padres de familia, e incluso las autoridades universitarias expresan que aspirantes que llegan a la autónoma ni siquiera pueden sumar o restar, e incluso ni escribir. El colegio público con mejor resultado es el Centro de Investigación e Innovación Educativa CIE de Tegucigalpa, y le sigue el Tiburcio Carías Andino. Entre tanto, la Estancia y la Elbel School lideran respectivamente el puntaje promedio de las privadas, aunque a pesar de ello, siempre existen estudiantes de estos colegios que no logran ser admitidos. Para analistas en temas de educación, les resulta un hecho que la enseñanza en Honduras retrocede de manera preocupante, y solamente la UNA se muestra interesada al respecto al presentar este tipo de informes. Y si bien algunos expresan que la PAA no debería ser lo que demuestre la realidad de las aulas de clases públicas y privadas, lo cierto es que es la única herramienta con la que la población puede medir esta situación. Además, detallan que es importante detectar cuál es la razón de este bajón en los resultados y analizar si los educadores del nivel medio también no cuentan
cuentan con los insumos y conocimientos necesarios para impartir clases o solamente es responsabilidad de los estudiantes. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Estamos cerrando la semana, hoy es viernes 14 de junio. Por cierto, se acerca la Copa América, que usted la va a poder vivir, el torneo de fútbol de las selecciones de América. Usted lo va a poder vivir en exclusiva aquí por Canal 11. Bien, vamos a hablar de la situación de la educación en Honduras en todos sus niveles. El doctor Alexis Ordóñez Velázquez, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación, con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado Raúl. Un gusto estar aquí compartiendo y tratando de reflexionar acerca de esta información que surge de las pruebas de aptitudes académicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Un gusto. El señor viceministro de Educación, don Jaime Rodríguez, también con nosotros esta mañana. Señor viceministro. Muchísimas gracias, licenciado Raúl. La verdad que siempre es un placer estar aquí con ustedes y pues igual compañero Alexis, un placer compartir y saludos también a toda la teleaudiencia. Bien, ¿está listo don Carlos Elder? Bien, en un momento don Carlos Héctor Savillón, gerente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de nuestro país. Viceministro Rodríguez, ¿por qué tanto aplazado en esa prueba de actitud de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Entiendo que el rector, bueno, se pasó la información, que el rector dijo que no llegan preparados los muchachos. Nuestro país presenta crisis en casi todas las esferas de la administración pública. No podemos separar la educación del contexto en la realidad o del contexto que tenemos como sociedad. El ANE en Honduras, pues todos sabemos lo que ha pasado, se precarizaron los servicios, de igual forma pasó en Hondutel. ¿Por qué hago esta reflexión al inicio? Porque prácticamente es la misma receta que se le aplicó a salud y a educación. En educación se precarizaron todos los servicios. Venimos saliendo de una situación catastrófica en educación. El sistema educativo se abandonó y el sistema educativo se dejó prácticamente a merced o prácticamente bajo la tutela de los padres de familia, de las comunidades y de los docentes. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que cuando no habían pupitres, cuando no había mobiliario, salíamos a protestar los docentes. ¿Y qué se nos decía? Que los docentes teníamos la costumbre solamente de andar en la calle. La situación que recibimos nosotros fue un sistema educativo en total abandono. Y esto es la aplicación del neoliberalismo en el nivel educativo. Recibimos un sistema educativo colapsado, un sistema educativo totalmente abandonado. Se cerraron centros educativos, cerraron las escuelas normales, se impusieron modalidades de evaluación, por ejemplo, la modalidad semestral, una evaluación totalmente permisiva. Imagínense que al estudiante, con el ánimo de maquillar indicadores, al estudiante, por ejemplo, se le daba oportunidad para que tuviésemos 3 recuperaciones. Luego iba a otra escuelita que se llamaba Todos Podemos Aprobar. ¿Qué significa esto? Que prácticamente había promoción automática porque se quería medir el desempeño docente por los resultados. ¿Cuáles eran los resultados? El que tenía el mayor número de aprobados. ¿Se llevaba clases con retrasadas? Se llevaba clases con retrasadas. Se puso un sistema de evaluación con 70 puntos solo de trabajo acumulativo y 30 puntos donde en realidad se medía
si había alcanzado los objetivos en la prueba escrita. ¿A qué nos conllevó esto? Los estudiantes de Ligüera, por ejemplo, me decían, mire profesor, usted no se estrese, que ya dijo el ministro que tenemos que pasar todos. Al no alcanzar las competencias necesarias el estudiante por un sistema de evaluación que no corresponde a nuestra realidad, son los resultados que tenemos hoy cuando van a ser evaluados nuestros estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma o en cualquier otra universidad. Y además, esto conlleva otra cosa, porque al final lo que tenemos es negarle al pobre, negarle al estudiante que viene de origen humilde el derecho que tiene a la educación superior. Porque al final es esto, al final es ¿a quién le echamos la culpa? Le echamos la culpa al docente, le echamos la culpa al estudiante, pero ¿dónde queda la culpa de quienes tomaron las decisiones para imponernos un sistema que no corresponde a nuestra realidad? Porque esto es lo que ha pasado. Mire, nosotros encontramos que se nos había, por ejemplo, suprimido todo el financiamiento del sistema educativo. Gracias a las políticas que está implementando nuestra Presidenta de la República, es que hoy, por ejemplo, volvió la matrícula gratis. Y a veces dicen, ¿y para qué sirve la matrícula gratis? Sirve para que hayan insumos en los centros educativos, para que haya papel, para que hayan marcadores y para que haya que adquirir todo lo que necesita un centro educativo para funcionar. ¿Cómo puede funcionar un centro educativo sin que pueda comprar papel? Hay que irle a solicitar entonces al padre de familia, se le estaba cargando toda la responsabilidad al padre de familia. Se suprimió lo que era la alimentación escolar. Fíjese que, y me voy a salir un poquito del tema, hace una semana fuimos a visitar un centro educativo en la escuela Reinel Funes, a monitorear cómo está, y ahí estaba la alimentación escolar, pero lo que me sorprendió fue la siguiente: cuando vamos a saludar docente por docente en las aulas, la maestra de primer grado había salido a traer unas copias. Entonces yo entré al aula a saludar a los niños. Estamos a mitad de año y me sorprende cuando dicen que los estudiantes que llegan a la universidad no pueden leer. En la escuela de la Reinel Funes, Centro de Educación Básica República de Honduras, sin que estuviera la docente, me puse a platicar con los niños y en una lámina que tenían a ver si pueden leer, y los niños de primer grado ya me están leyendo. Entonces yo encuentro que hay una situación que no es coherente, porque ni siquiera estaba la docente ahí. Y como dice el compañero Edwin Oliva, ahí hay un milagro. El milagro de que los niños de primer grado a mitad de año ya pueden leer. Entonces yo sí creo que hay que evaluar, debemos nosotros seguir fortaleciendo el sistema educativo. Ya no se puede concebir que se estén cerrando centros educativos. Aquí cerca del Estadio Nacional, por ejemplo, la escuela Manuel Soto fue cerrada, una escuela de educación primaria. ¿Cómo es posible que en el centro de la ciudad capital se cerraran centros educativos? En la colonia San Ángel, por ejemplo, el Instituto Marco Antonio Andino fue cerrado. Y no pueden decir que es que no hay población, porque en la colonia San Ángel es una colonia donde hay bastante población. Todo esto, ¿a qué nos conlleva? A que venimos saliendo de un sistema o de un modelo que nos abandonó el sistema educativo. ¿Quién forma a los estudiantes? Los forma la sociedad. Entonces no es posible que la misma sociedad quiera encubrir su propia falta y decir, usted, como no está bien formado, no puede entrar o no puede acceder a la educación superior. Yo me acuerdo cuando ingresé a la Escuela Superior del Profesorado, habían temas que yo desconocía. La primera vez que a mí me llevaron a una clase de procesos científicos y me explicaron la notación científica, yo en mi vida no había visto eso. Y me fui para atrás
¿Qué implica esto? Que el estudiante debe de irse para la casa y empezar a estudiar, a repasar los libros, a ver cómo se pone a la altura de lo que le piden las exigencias académicas, pero eso no quiere decir que se va a dejar sin oportunidad a un niño o a una niña. Yo sí creo que la Universidad Nacional Autónoma, con lo que está haciendo ahorita, de decir que los estudiantes pueden ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que se van a nivelar, me parece bien. Un estudiante, un hondureño que esté en la educación superior es un joven menos que vamos a tener en la calle, es un joven menos que vamos a tener en la caravana. Yo creo que la exclusión debe terminar en este país. Y yo creo que en esto ha sido clara nuestra Presidenta de la República, como también ha sido claro nuestro Ministro de Educación. Porque un niño no tenga uniforme, nosotros como sociedad no le podemos decir que este niño no puede asistir a un centro educativo o le podemos quitar el derecho a la educación. Porque un niño no tenga o llegue tarde a la matrícula, como ocurre en el caso del Departamento de La Paz, donde llegan tarde a la matrícula los niños porque andan en la corta de café, no se le puede quitar el acceso a la educación bajo ninguna excusa. Y de hecho, yo creo que sí estamos avanzando en el sistema educativo, en un sistema que encontramos totalmente colapsado, con más de 12.700 centros que deben o que debían ser intervenidos. Hoy en la mañana justamente le pregunté al compañero Juan Carlos Cuello, quien sé que está realizando una excelente labor, ¿cuántos centros educativos intervenidos llevamos a la fecha? 3.442 centros educativos a nivel nacional que están siendo intervenidos, que han sido reconstruidos. Hemos recorrido prácticamente todo el país. Hemos andado en Gracias a Dios, hemos andado en Atlántida, en Islas de la Bahía, en Copán, en La Empira, en La Paz, en Comayagua, entregándole los centros educativos a las comunidades. Claro que esto ha implicado la intervención de la Secretaría de Educación, la intervención del FIS, la intervención de muchos cooperantes, pero vamos avanzando porque lo que nos ha ordenado la Presidenta es que hay que restituirle el derecho a la educación que tienen nuestros niños, que tienen nuestras niñas y que tiene todo el pueblo hondureño. Sí, don Carlos Avillón, el gerente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras. Lo saludamos antes de darle la palabra al doctor Ordóñez y luego don Carlos. Don Carlos, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días, Alexis y al amigo Rodríguez, Jaimito. Pues mire, en este punto yo creo que hay varias cosas que resaltar, pero al final de cuentas, lo preocupante es esta reducción o esta baja que ha tenido el sistema educativo con resultados que son preocupantes. Y lo que puedo agregarle yo a lo que decía el amigo Jaime es que deben corregirse muchas de las medidas que se heredaron del gobierno anterior. Eso de maquillar estadísticas, eso de pasar a los alumnos, sepan o no sepan, también es un problema que nos lo impusieron a nosotros en los centros educativos privados. Y si en los centros educativos privados también nos preocupa que se esté dando esta baja en el rendimiento de nuestros alumnos, no es por culpa nuestra, es por culpa de las medidas y de las decisiones tomadas a nivel de la Secretaría. Y estas medidas van en todo aspecto, no solamente en el aspecto académico, sino que también van en el aspecto administrativo, en el aspecto financiero también. Entonces nosotros tenemos varias cosas de las que quejarnos y que nos quejamos y que hacemos los reclamos correspondientes. Y ahí es donde yo le pediría a Jaimito precisamente que la Secretaría, pues ya que con esto de los resultados de las pruebas de la UNA se ha abierto este debate y
y gracias a Dios también que nos están permitiendo participar en él. Entonces creo que es la oportunidad para, como Secretaría, pueda orientar de mejor manera este proceso y corregir todos estos errores que se han cometido, que se cometieron en el pasado, pero que lamentablemente algunos de ellos se siguen cometiendo en este gobierno, ¿va? Entonces, ese proceso de refundación de la educación que se anunció, pues entonces debe ser un poco más agresivo para que podamos mejorar. Es que yo creo que en esto de educación, quitemos la política, la politiquería, quitemos el gremialismo, quitemos todas esas cosas y centrémonos en la calidad de la educación. Y es solamente con educación de calidad como vamos a podernos superar como sociedad. Es como vamos a poder formar mejores ciudadanos. Pero con el facilismo, que es la filosofía que ha imperado, con la cultura del pobrecito, que es la otra herencia que tenemos, que pobrecito, porque es pobre, tenemos que permitirle todo un montón de cosas y hacerle las cosas fáciles para que pueda superarse. Con calidad educativa no hay que negociar otras cosas, simplemente es quedarnos en que el niño, el joven, debe rendir el máximo, porque si no lo hacemos así, y si no, una simple conclusión. Jaimito, Alexis y yo, de donde nosotros venimos, si no hubiera sido por la educación, no estaríamos donde estamos. Pero esto logramos las posiciones que hemos logrado justamente porque nos dedicamos a estudiar, a trabajar duro y producto de ello estamos donde estamos. Pero si vamos a seguir con esta política de facilitarle todo al estudiante sin exigirle nada, entonces la mediocridad es lo que va a seguir imperando y lamentablemente esta generación que nos formaron de otra manera no va a ser sustituida por una generación que tenga mejor formación para que pueda superar los retos de este mundo que cada día es más exigente. Así que esta sería mi introducción, Raúl. Sí, sobre eso que dice usted, también estaba recordando mis estudios en la secundaria, en el San Miguel, en el Guillén Zelaya. Y también, y yo lo pensé al ver a don Carlos Sabión, porque no es fácil. Doctor Alexis Ordóñez, ¿qué piensa usted? ¿Por qué tanto aplazado en esa prueba de actitudes en la universidad? Y también algún comentario sobre lo que dijo el rector de la universidad. Bueno, obviamente creo que llama a la reflexión que el 64.5 de los jóvenes que aspiran a llegar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras han podido aprobar y el resto pues no sé si exactamente la expresión aplazado es lo más correcto porque no es exactamente el espíritu de la prueba, pero digamos al final es una limitante. Yo creo que partiendo de ese hecho que creo que nos llama a la reflexión a todos, yo creo que hay tres niveles de análisis que deberíamos tener y que tanto el maestro Carlos Sabión, a quien saludo, y también el profesor Jaime Rodríguez, viceministro, han punteado. A mí me parece que efectivamente, en primer lugar, sin orden de importancia, el sistema educativo hondureño debe ser puesto o debe autoevaluarse, repensarse, reflexionar, sin caer tampoco en estas ideas tan negativas de que nosotros todo se hace mal, todo está mal, pero sí creo que en primera instancia es un momento para que la misma educación, vista como un sistema, reflexione sobre sí misma. ¿Por qué? Porque bueno, el nivel de la educación superior obviamente en el sistema formal es el último grado y obviamente recibe lo que todo el sistema formal desde prebásica,
básica y media realiza, es decir, es un continuo la educación superior. Por tanto, no se puede soslayar, no se puede evitar que el sistema reflexione, pero pienso yo, bajo el criterio de la mejora continua, de poder ver todos esos elementos que ha planteado Jaime, el profesor Carlos Savillón, de qué es lo que pasa. Pero yo aquí quiero mencionar un elemento para pasar al segundo ámbito de la revisión, y es que comúnmente cometemos el error de creer que los problemas de educación son provocados exclusivamente por la misma educación. Eso creo que es un error de análisis. O creer entonces, como consecuencia de eso, que los problemas en educación solo van a ser resueltos desde la misma educación. No puede ser así. Entonces, ahí hay un segundo nivel. Y el segundo nivel es que tenemos que ver la educación en el contexto. Y sobre eso hay incluso teorías pedagógicas, filosóficas, que nos explican cómo influye el contexto sociocultural en la educación. Es decir, la educación, si bien es cierto, tiene responsabilidad sobre sí misma, pero también el sistema cultural, social, y ahí nos referimos a la economía, a la distribución de la riqueza, a la aplicación de la justicia, al papel de los medios de comunicación, a la cultura de la democracia. Todos esos elementos en conjunto tienen una influencia sobre la educación. Mire, cuando nosotros decimos, por ejemplo, es que en mi época no era así, y hacemos remembranza, yo creo que la reflexión no es que si antes era mejor o era peor, sino más bien la reflexión es en qué contexto se manejaba y se movía la educación. Ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel, que yo creo que la educación debe pensar y debe ver este fenómeno, es a la luz de los fenómenos que pasan en el mundo. Mire, a mí me parece un poco dura, y no necesariamente que sea dura es verdad o no es verdad, eso es de analizar, pero el hecho de que los jóvenes se diga que llegan a la universidad y no pueden leer. Yo creo que ahí nosotros como educadores, como autoridades, debemos evitar la estigmatización de los jóvenes. Los jóvenes de hoy, Raúl y compañeros, están viviendo en un contexto internacional que trasciende al mismo sistema educativo. Por eso decía yo, no podemos atribuir todos los problemas de la educación a la misma educación. Mire, la inteligencia artificial, y me voy a referir al chat GPT, presenta grandes oportunidades, pero, y son grandes avances que hay que aprovechar, pero hoy en día es más difícil para el joven que va a la universidad poder, por ejemplo, hacer un ensayo propiamente con fuentes que va a la biblioteca con su pensamiento. ¿Por qué? Porque el mundo ha ido avanzando hacia, digamos, más fuentes, y eso hace que los jóvenes hoy deben tener doble competencias que la que quizás nosotros tenemos. Porque, es decir, los jóvenes ciertamente tienen más oportunidades, pero también se encuentran en contextos internacionales más complejos. Entonces yo creo que ahí el fenómeno que la universidad está viviendo lo debemos de ver desde diferentes ángulos, y yo creo que hay que no evitar ver la realidad, pero creo que esa realidad la debemos ver con un análisis más amplio que nos favorece a todos. Y finalmente decir que yo creo que la Secretaría de Educación y la Universidad Nacional, o el sistema formal de prebásica a media, con
el sistema de educación superior deben verse como uno solo, deben verse conectados. Yo creo que ahí, articulados. Yo creo que ahí, más que culpar, sí hay que ver de dónde viene la causa, pero yo creo que ahí una cosa que hay que trabajar es cómo articulamos la educación formal hasta la media con la superior para evitar, porque es posible que las pruebas estén mostrando un corte incluso en la forma de evaluación. Viceministro, ¿es bueno o es malo que los colegios privados superen el promedio de puntuación en ese examen a los que vienen de escuelas y colegios públicos? Mire, yo no creo que sea malo que un joven tenga acceso a la educación. Eso no puede ser malo. Lo que hay que ver es por qué razón la educación pública está en este problema. Como decía don Alexis, nosotros sí debemos de ver qué fue lo que pasó cuando nosotros estudiamos. Bajo el sistema que tenemos ahorita, yo estoy seguro que con la precariedad económica que vi en mi casa, yo no hubiese estudiado. Pero cuando fuimos a un instituto de Marcala que se llama Instituto 21 de Octubre, donde yo estudié, cuando iba a ciclo común usted tenía 10 profesores, tenía un profesor por cada clase, tenía un profesor especialista en matemáticas, un profesor especialista en ciencias, un profesor especialista en español, en estudios sociales. Eran 10 clases, 10 profesores, 10 cuadernos. Eso llevaba uno. ¿Qué es lo que ha pasado? El sistema de educación, el sistema educativo, se le fueron haciendo reformas y ahora resulta que nos crearon la famosa educación básica de tercer ciclo, y para esas 10 clases ahora usted tiene 3 profesores. Tiene un profesor que le da español, que le da inglés y que le da sociales, que dicen que es el área de comunicación. Y a mí me decía un profesor de allá de Tela, que se llamaba Mario René Andino Jackson, que a él lo mandaron a dar clases de inglés y él era de sociales. Y yo no sé nada de inglés, me decía el maestro. Entonces yo a hablar con mis estudiantes, miren, hijo, yo no sé inglés, aquí vamos a hacer lo que podamos. A los 3 meses llegó una supervisión y la supervisora que llegó tampoco sabía nada de inglés. Entonces, esas reformas educativas descontextualizadas nos han llevado a que la calidad, a que el joven que está saliendo cada vez tenga menor nivel. Todo esto está siendo evaluado en la reforma curricular. Quien fue abandonado fue el sistema público, porque en el sistema privado, como el padre de familia o la madre de familia pagan por un servicio, por lo menos tienen mobiliario los niños. Pero ahorita que recién llegamos a la Secretaría de Educación, se necesitan más de 450,000 pupitres, que es el déficit que tenemos para que nuestros niños estén por lo menos bien sentados. Fuimos, por ejemplo, a Guarita Lempira, porque veníamos de inaugurar un centro educativo ahí en Tambla, bien bonito, con computadoras y todo, con laboratorio de computación, bien equipadito el centro. Pero cuando pasamos por Guarita, a las 3 de la tarde, fuimos al colegio de Guarita. Esta vez ya no vamos a reprimir docentes, a perseguir docentes, solo a visitarlos. Y me encontré que estaban recibiendo clases de informática los niños, pero están sentados en un balde, están sentados en una caja de madera con su computadora en las piernas. El sistema educativo público prácticamente estaba destinado a la privatización de no haber llegado nuestra presidenta de la República, porque el sistema educativo fue abandonado justamente para que el padre de familia voltee a ver entonces y diga que la educación privada es mejor. Pero ¿qué pasa con el joven que no puede, con la familia que no puede llevar al joven a la educación privada? ¿Vamos a seguir ensanchando esa brecha? ¿Vamos a seguir haciendo más pobres a los pobres o condenando a quienes no tienen la oportunidad para que se queden?
para que ya definitivamente se queden sin opción, entonces no es extraño que tengamos esas caravanas de gente que se nos va, porque es nuestra sociedad la que les está negando no solo el derecho a la educación, también se le niega al pueblo hondureño el derecho a la salud, se le niega al pueblo hondureño el derecho que tenga energía eléctrica, porque esto también iba para la privatización. Yo todavía no entiendo cómo es que me dicen que un joven no puede leer. Díganme a mí qué joven de 18 años no se pasa mensajeando todo el día en el teléfono, y para esto necesitan leer. Corrección, un amigo mío, enfócame hoy, por favor. Corrección sobre lo que está diciendo. Un amigo mío de 72 años, ¿sabe qué me dijo? Ah, no, vos, yo sin esto ya no vivo, me dice. 72 años. No digamos un cipote. A mí me lo dijo Hay un gente niño. que está en la casa y todo el mundo está en el celular. Y están escribiendo. Sí, claro. Un niño de primer curso en el Ibueras. Oigan qué lección la que me dio. Como no había para sacar copias y darle una guía a cada niño allá por el 2014, entonces solo se sacaba una guía y se le daba al presidente de curso para que los niños la vayan a fotocopiar. Entonces vino el niño y me dijo, présteme la guía, profesor, y sacó el teléfono y le tomó la foto y me dijo, mire, para esto me compró el celular mi mamá. ¿Cómo me dicen entonces que están llegando los niños allá o los jóvenes a la universidad y no pueden leer? Cuando llegué a primero normal allá, y recalco, escuelas normales que fueron cerradas, producto de haber cerrado las escuelas normales, hoy tenemos una crisis en la universidad pedagógica. Ahí la matrícula cayó estrepitosamente en caída libre, de tener más de 30,000 estudiantes, hoy como que andan ahí por 3,000 o 4,000, porque nos cerraron las escuelas normales. En primero normal, en La Esperanza en Tibucá, me acuerdo que el profesor que daba las clases de física era un profesor que se llamaba don Napoleón Sorto. Y dijo don Napoleón, ustedes no pueden leer. Ay, ¿cómo es que no podemos leer? Y ya llamó a un estudiante y le dio una enciclopedia. Léeme este párrafo. Y el joven se puso a leer aquel párrafo. Ahora explícamelo con tus palabras. Y si no me lo puedes explicar, es que entonces no puedes leer, le digo. Y a eso voy. Si usted no puede comprender lo que dice ahí, entonces sí no puede leer. Pero eso ya son otras cosas. Y eso justamente se enseñaba en la escuela normal. Esas escuelas que nos cerraron. Pero yo recalco el tema, ¿por qué vamos a penalizar al estudiante? A ese estudiante que decimos que no puede leer, a ese estudiante que no pudo aprobar una prueba, a él lo vamos a penalizar por haberle aplicado por más de 10 años un sistema de evaluación que al final lo perjudicó. Y es a este joven a quien yo voy a penalizar. Es a este joven a quien le voy a decir, usted no puede entrar a la universidad. Seguimos haciendo víctimas a las víctimas. Y yo creo que todo eso definitivamente debe de reevaluarse. Y eso es lo que estamos haciendo en la Secretaría de Educación, porque la reforma curricular viene. La reforma curricular está avanzando. Como decía don Alexis, no es que la educación va a mejorar por sí sola porque es una burbuja en la sociedad. La educación tiene mucha interacción con todo el quehacer social. Y lo que estamos haciendo ahorita en la educación, de quitarle la oportunidad a los jóvenes, lo vamos a ver cerquita hasta de que miremos eso. Cada día van a haber menos doctores, menos especialistas, menos ingenieros, menos profesionales, porque nuestra sociedad le está quitando el derecho a que se forme el joven, pero eso se le revierte a la sociedad. Van a haber menos periodistas, porque al quitarle el derecho a los jóvenes a la educación superior, lo que estamos es restringiendo el progreso de la sociedad. Don Carlos, eso de que los muchachos y muchachas de escuelas y colegios privados
alcanzan mejor puntuación en ese examen de evaluación en la universidad. Yo no era un alumno de 100, porque no, tampoco quiere decir que el que saca 100 es que le va a ir bien en la vida. Aclaremos, todo el mundo debe estudiar. Me acuerdo que me preocupé cuando iba a hacer el examen de actitud y yo, ¿para qué voy a servir? Decía. Pero me llama la atención eso, que los de escuelas y colegios privados sacan mayor puntuación. ¿Qué piensa usted, don Carlos? Pues mire, en cierta, quiero aclararle al amigo Jaimito varias cosas que él ha planteado. En primer lugar, una cosa es la lectura mecánica y otra cosa, como él lo explicó allí, que la persona que lee mecánicamente sí puede interpretar lo que lee. Y justamente la PAA de la universidad, eso es lo que mide. Si el estudiante puede interpretar lo que está leyendo. Y esa es la falla que justamente nos está diciendo la PAA, que en la escuela el estudiante aprende la parte mecánica de la lectura, pero no está aprendiendo a explicar, a interpretar lo que está leyendo. Y eso se comprueba no solamente en la prueba de lenguaje, sino que también en la prueba de matemáticas. Porque la prueba no está evaluando si yo sé álgebra, si me sé las fórmulas y todo eso, no. Simplemente es si yo puedo formular un problema, conceptualizar ese problema y buscarle una solución. Ahora bien, hay otro punto también, Jaimito, y es que no todas las personas tienen la vocación ni la capacidad para ir a estudios universitarios. No todas. Así como cada uno de nosotros tiene un fuerte y tiene también sus débiles. Algunos son muy buenos en las matemáticas, otros no lo son. Unos son muy buenos en el arte, otros no lo son, y así por el estilo. Aquí varias cosas. En primer lugar, ¿por qué en la escuela privada les está yendo mejor? Y esto, Raúl, viene desde la primera prueba que aplicó la universidad allá a inicios del 2000 y algo. Siempre, los primeros 20 lugares, 2, 3 son públicos, el resto son privados. ¿Cuál es la razón? Bueno, son varias. En primer lugar, y ayer alguien que lo comentaba en el periódico decía, primero, se trabaja más, se trabaja todos los días. Nosotros tenemos en el calendario escolar al menos 185 días de clase, al menos, ¿verdad? Porque los tales 200 días que dice la ley es mentira, no se pueden alcanzar 200 días del 1 de febrero al 30 de noviembre, con los feriados, los fines de semana y todo eso, no se logra. Pero lo importante no es el número de días clase, sino que el número de horas clase en el año. Y aquí el número mágico, 1,334 horas clase en el año, es lo que debe recibir como mínimo un estudiante. Y hay escuelas privadas en donde reciben 1,500, 1,600, 1,800 horas clase. ¿Por qué? Porque reciben mayor número de horas clase al día que en la escuela pública. Ese es un elemento. El segundo elemento, hay textos. En la escuela pública, en momentos hay textos, en otros momentos no lo hay. Y esa es otra razón por la que a estos muchachos pues leen más también. Otro elemento, en la escuela pública, lo que dijo él, la educación básica, cómo se diseñó allá en el 96, 97, y el viceministro era mi amigo Armando Uceda. Y cuando él me dijo, mira, esto es lo que vamos a hacer con educación básica. Eso que dice Jaimito de 3 maestros para las 10 materias, yo se lo dije a Armando, le digo, ese es un error. Lo que estás haciendo, lo que van a hacer con eso es creando un 6º grado mejorado, le digo. ¿Qué quise decir con eso? Que ese estudiante, cuando iba a ir a 7º, a 8º y a 9º, iba prácticamente a estar repitiendo lo mismo del 6º grado. ¿Por qué? Porque como dice él, y yo tengo infinidad de casos de exalumnos que estudiaron sociales
pero los tienen dando ciencias y los tienen dando matemáticas y los tienen dando español, porque eso fue lo que me dijo Armando. Dice, vamos a tener 3 maestros que van a cubrir los 3 grados. Entonces yo le dije, pero fíjate, le digo, si a mí me das, le digo yo, que de español, yo puedo dar estudios sociales porque esa es mi especialidad, pero español, le digo, si yo lo hablo, le digo, y lo hablo con un montón de errores. Y si a uno de matemáticas pones a dar ciencias, va a ser la misma historia. Así es que vas a fomentar o van a fomentar el empirismo docente con esa medida. Entonces, ¿y qué sugerís vos? Entonces, lo que yo te sugiero es lo siguiente. Mejoremos la calidad de la educación de la siguiente manera. El profesor de matemáticas, que le dé matemáticas a 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º grado. Ahí tiene su carga académica ya desarrollada. Al de estudios sociales igual. Ya desde 4º grado, entremos con los maestros especializados y vamos a mejorar cualitativamente la educación. Nunca me escucharon y nunca me han escuchado, y esta es la propuesta que yo he hecho. Porque la educación básica, como está siendo implementada todavía, esto es lo que explica este retroceso que ha tenido la educación, porque se fomentó el empirismo docente. Bueno, el mismo Jaime sabe, ahí en el Higueras, una profesora de música dando ciencias naturales, por ejemplo, esposa de un amigo mío. Entonces, de esa manera, ¿cómo vamos a mejorar la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes? Y por último, para estos alumnos, la PAA, lo que les está diciendo, jóvenes, ustedes tienen esta dificultad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Coincido con Jaime, no hay que penalizarlo, no hay que excluirlo, pero tenemos que buscar maneras de que este joven aproveche esa oportunidad que va a tener en educación superior. De repente este muchacho, para una carrera típica de la universidad de economía, medicina, derecho y todas esas cosas, a lo mejor él no tiene vocación, pero la misma ley fundamental de educación establece la educación superior no universitaria, que la misma Universidad Nacional ya tiene como 30 carreras cortas allí y hay que fomentarla. En varios lugares del país se puede fomentar eso de tal manera que estos muchachos no se vayan y puedan formarse en algo específico que se necesite. Entonces, y la otra cuestión es, vayamos nuevamente al sistema educativo. Ya el privado, nosotros estamos haciendo nuestra tarea. Ayúdennos a seguirla mejorando, pero más bien lo que están haciendo es boicoteando nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque con ese tipo de evaluación nos lo han impuesto a nosotros, a pesar de que el reglamento que nos rige a nosotros dice que cada centro educativo podrá adoptar el sistema de evaluación que mejor, pero que en ningún caso deberá ser inferior al que aplique el Estado. Entonces debemos trabajar en eso, amigo Jaime y amigo Alexis, en ver cómo corregimos todos estos problemas que estamos teniendo y tratar de mejorar la calidad, porque eso, repito, es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Bien. Vamos a continuar con Steven Salgado. ¿Está listo? Está lista también Valeria García en el norte y Pamela Bustillo. Pamela está desde la Universidad Pedagógica con el jefe del Departamento de Matemáticas. Sobre el tema, Pamela, ¿qué dice el jefe del Departamento de Matemáticas de nuestra Universidad Pedagógica Nacional? Buenos días. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, y buenos días a nuestros panelistas. En efecto, como usted lo menciona, a esta hora acompañada del jefe del Departamento de Matemáticas de la Pedagógica, el docente Luis Ramírez. Profe Ramos, sus valoraciones, profe, respecto al déficit que se continúa registrando en el área de matemáticas en los estudiantes. Sí, buenos días. Saludos al periodista Raúl Valladares y a los estimados panelistas. La verdad que el tema es bastante complejo y tiene muchísimas variables. Entendemos que en la formación de profesores, en este caso de matemáticas, es sumamente importante en la formación del conocimiento científico,
porque es una condición necesaria que un profesor deba saber, tenga el conocimiento científico, luego el conocimiento pedagógico y la cultura general. Y esta formación, pues llevarla al aula y tratar de cumplir con un plan y dar seguimiento hacia una situación que tiene que ver con el mejoramiento del sistema educativo nacional. Porque un profesor de matemáticas no solamente trata de enseñar números, de enseñar la matemática como tal, sino que también valores, solidaridad y otros elementos importantes para la convivencia. Yo he visto con preocupación las cifras, las pruebas de aptitud académica también nos dan información importante y relevante. Sin embargo, no nos perdemos en el sentido de que la evaluación, que es un elemento muy importante en el sistema educativo, está relacionada hacia los objetivos que esta evaluación persigue. La prueba de evaluación que aplica la autónoma, como la que aplicamos nosotros aquí en la Universidad Pedagógica, es una prueba de aptitud para ingresar estudiantes y clasificarlos de acuerdo a sus aptitudes, de acuerdo a las carreras que deben o que quieren estudiar. Otra cosa es la evaluación con fines de hacer un ranking de colegios, un ranking de institutos a nivel nacional. Y la otra también es una prueba para medir desempeño académico. Sin embargo, nosotros reconocemos los bajos índices de aprovechamiento en matemáticas. Están avalados también por las pruebas PISA, que hubo aquí un estudio que hubo en el 2017 que nos deja con muchas deficiencias, estamos hablando antes de la pandemia. Y luego resultados que han aparecido, que han salido a la luz, donde se dicen o se muestran cifras totalmente preocupantes, alarmantes sobre desempeño académico en matemáticas y español. Yo creo que también en cultura general, que sería importante medirlo, también hay un déficit, hay una situación bastante caótica. Pero reconocemos también las múltiples variables que condicionan el sistema educativo, como infraestructura escolar, por ejemplo, todo el tema de capacitación docente, que es importante, y algo muy importante también es la cantidad o la calidad de los recursos académicos con que cuentan los docentes. Hace poco vi un informe donde se dice que hay un 75% de niños y jóvenes que no tienen libros de texto. Y eso en matemáticas, y eso es una situación preocupante porque los materiales educativos están directamente relacionados con rendimiento escolar. Entonces la situación es bastante compleja, reconocemos esfuerzos que se hacen desde el gobierno, reconocemos también el trabajo que nosotros hacemos aquí en la universidad promoviendo el estudio de las matemáticas a través de concursos, a través de olimpiadas matemáticas, a través de congresos de actualización docente, pero reconocemos también de que estamos navegando ante muchísimas dificultades. Nos está ganando la partida, por ejemplo, las redes sociales y los múltiples distractores que tienen los estudiantes para dedicarse de manera seria, de manera responsable a los estudios. Se habla de cifras alarmantes de estudiantes reprobados que están repitiendo año de escuelas y colegios. Efectivamente, la reprobación, la deserción es un problema grande siempre. Y los índices de reprobación están también relacionados con los modelos y los métodos de evaluación que estamos siguiendo. Hay que conocer también las motivaciones de los estudiantes, qué es lo que efectivamente ellos están más interesados. A veces reconocemos que los estudiantes no es que no les guste matemática, por ejemplo, lo que no les guste de repente es la forma en cómo nosotros como profesores estamos abordándola. Es un desafío enorme que tenemos como país, no es único ni exclusivo de Honduras. Todos los países en el mundo, incluso países de primer mundo, se quejan por los bajos rendimientos académicos y entenderemos también de que esta situación está directamente vinculada con el tema socioeconómico de las familias. Eso no es nuevo, eso es de muchos años, y mientras no tengamos una situación estable a nivel de economía familiar, también va a tener repercusiones en el sistema educativo. Gracias. Escuchábamos al profesor Luis Ramos en torno a sus valoraciones sobre cómo se mantiene el sistema educativo en el país y la importancia de fortalecer el área de matemáticas y español, las cuales son las que presentan principales problemas. Con este contacto, si no tienen consulta, yo retorno con ustedes.
Muchas gracias a la periodista Pamela Bustillo. En un momento voy a ir con Valeria García en el norte, con René Carballo, que es el subdirector de la escuela Lila Luz de Maradiaga, y un poquito más adelante Steven Salgado con la abogada Juana Dalía Manueles, directora de la escuela Ramón Rosa, pero vi que el doctor Alexis Ordóñez estaba pendiente de lo que decía el maestro de la pedagógica. ¿Comentarios? Bueno, mire, yo creo que volviendo al origen de la temática, que son las pruebas de la universidad, y si eso es un indicador del sistema educativo, de todo el sistema previo al nivel superior, yo creo que pese a las diferencias que hay entre lo público y lo privado, lo que refleja, si lo tomamos estas pruebas como una valoración o una posibilidad de medición del sistema, en realidad estamos en problemas tanto el sistema público como el privado. Mire, el 68% de los estudiantes que hicieron la prueba de aptitudes académicas y que venían del sector privado, aprobaron el 68%, y del público el 62%. Es decir, hay una diferencia, pero la diferencia son 6 puntos. Es decir, hubo un 32% de estudiantes que venían del sector privado que no aprobaron la prueba y un 38% del sector público. Es decir, lo que quiero plantear ahí es que aquí estamos en problemas todos, si esa es una medición. Por supuesto, eso se compara con quienes alcanzan los primeros lugares. Y ahí entendemos que, según esto, aunque no es, como dice el profesor Luis Ramos, no es una medición de ranking, porque entendería yo que la medición de ranking tendría que tomar otros indicadores y de otro tipo. Sin embargo, quiero también referirme a eso, porque ¿cuál será la causa que los privados alcanzan mejores lugares en la prueba de la universidad? Bueno, el profesor Carlos Savillón viene del sector privado y justamente la ELBEL, de la cual él fue director, es de los colegios que alcanza mejor nivel en las pruebas, los egresados. Entonces, para mí esa es una lección. ¿Qué pasa? Y es una cosa obvia. El niño o la niña, el joven que va a la ELBEL, va en mejores condiciones económicas de su familia. Y por eso le favorece, porque el centro educativo, como la ELBEL, entonces le permite esas condiciones económicas, familiares de su entorno, le permite hacer otros asuntos pedagógicos, como las que él mencionó, que no las puede hacer el sector público, porque las condiciones del contexto familiar de este niño son diferentes. No estoy yo fustigando al sector privado, aunque yo, bueno, luego me refiero, lo que estoy diciendo es ratificando que el contexto familiar influye. Mire, un niño, nosotros debemos, en el sector público debemos avanzar a que los niños, las niñas tengan alimentación escolar, incluso desayuno y almuerzo, porque es claro, los niños que van a la ELBEL, que van a la Macris, que van a todo el sector privado, están alimentados, y eso le permite entonces al sector privado hacer más innovaciones, quizá más exigencias, profundizar más, y entonces eso tiene una ventaja. Entonces, frente a eso, un camino aprendiendo esta lección es hacer lo que llamamos la justicia educativa. La justicia educativa no es quitarle a uno, sino más bien dar a todo el sector lo que, por ejemplo, tienen las privadas como ejemplo. Es decir, debe haber acceso para todos y en condiciones de igualdad. Eso implica la justicia educativa, es decir, la educación es un derecho, entonces lo que los jóvenes y los niños del sector público
como ciudadanos requieren todos esos elementos del contexto, todos esos factores que hagan entonces que el niño tenga y la niña tengan mejores posibilidades de estudio y así podemos entonces tener mejores resultados. Pero mire, aquí en Honduras lo que hemos construido es un doble sistema educativo. O sea, hay unas distancias entre lo público y lo privado que no le beneficia ni al público y no le beneficia al privado tampoco, no le beneficia. Debemos buscar entonces el mecanismo que haya justicia educativa, que tengamos mejores condiciones y eso nos va a ayudar a todo el país. Don Carlos. Don Carlos, adelante. Es que no escuché la pregunta porque se cortó el audio. Repítale lo que decía él. Perdón, no, lo que yo decía es que en síntesis decía, maestro, que es un buen ejemplo lo que pasa, por ejemplo, con la ELBEL, que usted fue director, que el contexto de las familias que van a este colegio son familias de mejores condiciones económicas y eso permite al instituto privado hacer innovación, mayor exigencia de jornada, etcétera, etcétera. Pero ahí hay un factor del contexto. Entonces, totalmente de acuerdo, Alexis. Entonces yo lo que digo es que ese contexto lo debemos trasladar a toda la población porque es un derecho de todos. Es decir, no podemos seguir fomentando un doble sistema en Honduras educativo, porque entonces al final pasa que van al ranking y yo sé que ese no es el fin, entonces más bien eso tergiversa el análisis y la alternativa. Lo que tenemos que buscar, decía yo, maestro, es la justicia educativa, es decir, que esas condiciones de transporte, de alimentación, de texto, de maestros, de infraestructura educativa, de instalaciones deportivas, de seguridad en el camino, todos esos factores deben ser factores que deben estar en la educación pública. Don Carlos. Sí, totalmente de acuerdo, Alexis. Sí, yo sé que eso es por el contexto. Y ahora bien, lo ideal es que estas condiciones que tienen no todos los centros educativos privados, porque con el dato que usted daba, que un 32% no aprobó, eso significa pues que también hay escuelas privadas que necesitan mejorar. Y hay un detalle con respecto a la educación privada. A nosotros solo nos avala la calidad del servicio que demos. ¿Por qué hay tanto cierre de escuelas y apertura de nuevas? Todo el mundo cree que una escuela privada es una minita de oro, que es invertir y desde el primer día va a obtener ganancias, y eso es totalmente falso. Y en una escuela privada, la inversión, que es lo que hace falta en la escuela pública, la inversión por parte del Estado. Si yo abro una escuela, yo debo calcular que por lo menos los primeros 10 años no voy a estar obteniendo utilidades como para podérmelas echar a la bolsa. Cada año lo poco que pueda ganar lo tengo que estar reinvirtiendo porque tengo que estar mejorando constantemente. Y de tal manera que estas escuelas que vemos hoy, que son grandes, pero esas escuelas empezaron en condiciones muy terribles y fueron 8 o 10 años de solo estar poniendo. Lo que son ahora es producto de lo que han ido cosechando, pero desde hace 30, 40, 50 años. Es un punto. La otra cosa, y lo que decía Jaimito es cierto, el abandono en que el sistema educativo fue puesto en los últimos años es terrible, ¿verdad? Y
y Jaimito, no era con el propósito de privatizar la educación, simplemente es que hay para mí hay una filosofía maléfica allí, ¿verdad? De que el pueblo no se eduque, porque un pueblo educado no estaría eligiendo las autoridades que hemos estado eligiendo. Entonces, veámoslo desde ese punto de vista también. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Y yo creo que se ha empezado muy bien en el sentido de mejorar la infraestructura educativa, que esta infraestructura que se abandonó por tantos años, si se le dedican los recursos adecuados, imagínense que un año ya llevan más de 3,000 escuelas intervenidas. Quiere decir que en un periodo de gobierno, en 4 años, perfectamente bien se pudieron haber atendido todas las escuelas que están en mala condición y también equiparlas. ¿Cómo es que el gobierno que 1.000 millones, por ejemplo, para unas elecciones internas, con mil millones de lempiras, cuántos pupitres se pueden comprar para dotar a esos muchachitos o esos niños que no tienen ni siquiera un pupitre? Entonces, yo creo que es que como sociedad no hemos priorizado la educación, y como familia también, porque ese es el otro punto que lamentablemente está ocurriendo en Honduras. El padre de familia, si la Secretaría de Educación dice que hay que pasar a todos los estudiantes, sepan o no sepan leer y escribir, el padre de familia va al centro educativo privado donde él está pagando, y supuestamente si yo pago es porque me den el mejor servicio posible. Pero el ministerio ordenó que mi hijo tiene que ser pasado, sepa o no sepa, y lo exige. Entonces, ese tipo de medidas y ese tipo de políticas son las que también nos están dañando a nosotros. Y no me extraña que ese 32% que no pasó la prueba de admisión a la UNA sea producto de esas medidas de evaluación que la Secretaría de Educación ha estado implementando, y ya son muchos años. Esto viene desde más o menos desde el 2010, por allí más o menos, que vienen implementando esas medidas para maquillar estadísticas. Y Alexis lo sabe muy bien porque él ha trabajado mucho en ese sector. Entonces, ¿queremos mejorar el sistema educativo? Sí, tenemos que hacer cambios. Y hay un detalle. Yo vengo de un hogar muy humilde, de allá de un caserío de Santa Bárbara, donde mi papá solo cursó 2º grado y mi mamá era analfabeta. Sin embargo, como familia, mi papá nunca me sacó, porque él sembraba maíz, frijoles, café, caña de azúcar y eso. Nunca me sacó de la escuela para que yo le fuera a ayudar. Le iba a ayudar cuando no tenía que ir a la escuela, pero ir a la escuela era el valor principal en mi familia. Y nada de faltar a clases por nada, menos que estuviera muy enfermo. Esa conducta la debe tener la familia hondureña, priorizar la educación de sus hijos. Y hay otro detalle, la ley obliga, más bien la ley dice que la educación es un derecho, pero también dice que es un deber, y es un deber del niño, de la niña, del joven, pero también es un deber de la familia. Por eso a mí me duele mucho y me extraña mucho que se diga que hay más de 1 millón de niños fuera del sistema educativo. Y si la ley obliga a que como padre de familia yo debo mandar a mi hijo a la escuela, ¿cómo es posible que lo veamos a vista y paciencia en las calles y caminos de Honduras a muchachitos que no están yendo a la escuela, cuando la ley obliga a que ese padre de familia debe mandar a su hijo a la escuela y que ese muchachito debe estar en la escuela y no fuera de la escuela? Entonces, esas cosas que están en la ley pero que no se cumplen, lamentablemente. Entonces, cuando la familia ponga la educación como su valor principal, como lo han hecho los pueblos de Asia, por ejemplo, los japoneses, coreanos, los chinos en Europa, los judíos. ¿Cómo es que la nación judía ha sobrevivido tanto? Porque la educación ha estado en el centro de la vida desde siempre. Entonces, cuando nosotros como sociedad hondureña pongamos a la educación en el centro de la atención de la familia, entonces las cosas van a mejorar. Eso es lo que yo creo. Viceministro, comentarios y Sí. respuestas ante eso. Me interesa mucho lo que hablaba el compañero de la Universidad Pedagógica.
sobre la evaluación de las competencias a través de esas pruebas PISA o de otro tipo de pruebas. Nuestro ministro de Educación, don Daniel Esponda, ha tenido fuertes debates sobre esto, porque nosotros creemos que también debemos de evaluar el sistema educativo. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es la realidad que tenemos en el sistema educativo? No es lo mismo, fíjense bien, en la escuela pública como en la escuela privada también hay grandes diferencias. Producto de la tarea que nos ha encomendado nuestra presidenta de focalizar las aldeas que están en extrema pobreza, y yo desde aquí quiero agradecer a la Red Solidaria, bueno, a Cedesol, a Proasol, al ministro José Carlos Cardona, a doña Olga Lidia, a la directora del PANI, porque hemos estado visitando o llevando, por ejemplo, kit escolar a las aldeas focalizadas, aldeas en extrema pobreza. Una vez fuimos a una comunidad de allá de Santana, La Paz, y como decía el compañero Sabión, ¿dónde están ese millón de niños? Un sábado estamos repartiendo kits escolares a los niños. Y la alegría de los profesores, la alegría de los padres de familia, que a cada niño aquí está su mochilita con cuadernos, con lápices y todo lo que necesita. Cuando estamos terminando venía una niña con toda la familia con el asadón al hombro. Y la niña se quedó en la puerta de la escuela, en el portón de la escuela, viendo con aquella nostalgia lo que estaba pasando dentro del centro educativo. Y yo le pregunté a la niña, mija, ¿y usted por qué no entra? ¿Qué es lo que pasa? Es que yo ya terminé aquí en esta escuela y no seguís estudiando. Aquí no hay dónde, me dijo. Aquí no hay dónde. Esa es la exclusión a la que tenemos sometido al pueblo hondureño. Esa es la falta de oportunidades. En la educación pública hay grandes diferencias, no es lo mismo. Vuelvo al tema, ir a recibir clases de ciencias naturales a Ligüeras, que vamos a ver, por ejemplo, el tema del microscopio. Y usted se va al laboratorio de Ligüeras y le ponen 15 microscopios en buen estado para que el alumno pueda manipularlos y pueda aprender cuáles son las partes del microscopio, para qué sirve cada parte. Y lo tiene ahí en físico. En los centros educativos del tercer ciclo, de allá de tierra adentro, lo miran con una lámina, porque no existe esa facilidad. De igual forma venimos de trabajar de los colegios privados, y no voy a dar nombres de colegios privados donde he trabajado, pero sí miramos que también hay colegios privados que no cuentan con un microscopio, hay colegios privados que difícilmente cuentan con un laboratorio de ciencias naturales, porque también la educación privada está segmentada, es decir, hay quienes pueden pagar 15,000 lempiras para tener un niño en una escuela privada, pero hay otras que son de menos categoría. Y quizá por ahí viene la cuestión del nivel de reprobación que hay también en la educación privada. La educación hondureña, uno de los problemas que tenemos es que no es pertinente. Y a mí me lo decía una madre de familia de La Mosquitia. ¿Cómo es posible que aquí estén ofreciendo un bachillerato técnico en informática y no hay computadoras? ¿Y para qué se va a preparar ese niño ahí? Es decir, nosotros debemos de, y esa es una de las luchas que tenemos, de preparar al joven que necesite el contexto social donde vive. No podemos seguir preparando jóvenes que salen, y bien sea de la educación privada o de la educación pública, salen del sistema educativo y no hay trabajo. Salen del sistema educativo y no pueden ir a la universidad. ¿Qué le ofrece entonces la sociedad a este joven? No puede seguir estudiando, no hay trabajo. ¿Qué hacemos entonces? Agarramos la caravana, se meten a los grupos de conflicto social o los vamos a tener permanentemente en la calle. Yo creo que todo esto implica darle una revisada a este sistema que tenemos. Y tenemos ejemplos aquí cerca. Tenemos ejemplos en México. ¿Qué se acaba de hacer en México? Se abrió una cantidad increíble de universidades en cada ciudad. ¿Para qué? Para que los jóvenes
tengan acceso a la educación superior, que los preparemos para el trabajo, que los preparemos para que el joven, una vez que salga del sistema educativo, pueda encajar en la sociedad y pueda empezar a ser productivo. Y esto favorece a toda la sociedad, favorece a la empresa privada, favorece a toda la sociedad, porque si tenemos el mayor capital de un país y no está produciendo nada, lo que estamos generando es más crisis, más exclusión y estamos generando mayores problemas a futuro. Fíjense lo que está haciendo nuestra presidenta y recién se acaba de celebrar el Día del Estudiante. ¿Cuál fue el anuncio? 120,000 becas, porque lo que se está queriendo justamente es que haya mayor inclusión, que haya apoyo a los jóvenes. Ya vamos a hablar de esas 100,000 becas. Solo quiero, porque don René Carballo, director de la Escuela Lila Luz de Maradiaga, se tiene que ir en San Pedro Sula. Valeria García, los comentarios del profesor. Buenos días, licenciado. Efectivamente nos hemos trasladado a uno de los centros más importantes de la zona norte del país. Estamos hablando de la Escuela Lila Luz de Maradiaga. A mi lado se encuentra el subdirector René Carballo acerca de cuáles están siendo esos factores determinantes que están influyendo en estos bajos rendimientos, sobre todo en la escuela. Buenos días, estamos para el foro de la entrevista. Buenos días, mucho gusto. Considero que producto de la experiencia y lo que hemos tenido como administradores contacto con ese problema, que podríamos decirlo así en carácter de pedagógico, el bajo rendimiento de los alumnos, es porque hemos olvidado aquellas buenas prácticas que dieron en su momento la certeza de tener in situ todos esos resultados que pues hacían destacar en cifras positivas eso. Uno de ellos creo que se ha descuidado bastante la actualización docente, sobre todo en el monitoreo. Recordemos, en otros tiempos existían unas... ¿cómo le podríamos llamar? Organismos, ¿verdad?, de apoyo a la labor docente, denominados CAD, los Centros de Aprendizaje Docente, que tomaban y se rediseñaban ciertas estrategias que eran necesarias para volver a las buenas prácticas. Otra situación es... Considero que la tecnología está afectando grandemente el rendimiento de los alumnos, porque actualmente, si bien es cierto, vivimos en un mundo globalizado donde no podemos renunciar a la tecnología, pero esto así es un flagelo que ha venido en demérito en lugar de convertirse en el aliado para potenciar, porque vaya, por decir algo, ya no hay textos impresos, no hay libros, se ha descuidado un tanto eso de que el alumno pueda tener acceso a la bibliografía impresa, volver a la pizarra, volver a aquello. El docente necesita eso porque hoy puede acceder a un audiolibro aprovechando la tecnología, pero en el dispositivo llega un mensaje, un anuncio comercial, ya distrajo, el alumno ya se descontinuó del aprendizaje. Considero que la situación de la tecnología, si bien es cierto, es positivo, necesitamos que el docente vuelva al salón de clase, que el docente busque esa situación para fortalecer la neuroplasticidad, esa estimulación sensorial donde el alumno deba entrar en contacto con el objeto de estudio. Ya hoy, en los salones de clase ya el alumno ya no escribe, ya si lo vemos en cualquier nivel, preferiblemente toma la fotografía o inclusive en un momento, una anécdota que tengo por ahí, de repente me tocó decirle al alumno, por favor no me grabe, porque es una violación, considero la privacidad primero y segundo, la situación de que ya no quieren escribir, ya no quieren hacer. Igual sucede en la parte docente. El rendimiento al que se están enfrentando actualmente y sobre todo en la zona norte los docentes. Bueno, podemos decir que si hablamos en materia educativa, ¿verdad? Los alumnos poco comprometidos, los padres de familia de igual manera. Entonces, esa es una situación que, bien, es cierto, se le da al alumno la facilidad para que pueda reponer trabajo, que pueda hacer, o que diseñar inclusive algunas estrategias, pero eso no es la situación compensatoria para poder decir, hay un criterio de rigurosidad. Recordemos antes, ya hoy
la memorización, la declamación, el volver a esos momentos ya se está descuidando un tanto y considero que es necesario volver al maestro. Hay un texto que dice vuelve maestro, vuelve, porque sí necesitamos retomar esas buenas prácticas y que la Secretaría de Educación implemente a los centros educativos con textos impresos para poder tener contacto directo con el objeto de estudio. Gracias, el subdirector de esta reconocida escuela Lila Luz de Maradiaga, sobre el rendimiento actual que están presentando los niños en los centros escolares. Con esto pasamos a una pausa comercial, ya volvemos con más. Bien, voy con Steven Salgado, está la abogada Juana Dalía Manueles. Ella es la directora de la escuela Ramón Rosa, acá en Tegucigalpa. Adelante, Steven. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, y a los televidentes del foro La Entrevista. Así como lo ha dicho usted, licenciado, estoy con la abogada Juana Dalía Manueles. Es la directora de la escuela Ramón Rosa número 2. Sí. Bueno, sus valoraciones en primera instancia de este tema, el nivel o la manera de educar, cómo está afectando esto, porque hay deficiencia, ha dicho la Universidad Nacional Autónoma y también otras instituciones, sobre el rendimiento académico de los estudiantes. Sí, buenos días, don Raúl Valladares y los demás panelistas que se encuentran en este momento participando en este tema muy interesante para el país, ¿verdad? Sabemos que los países solo desarrollan a través de la educación y que es el principal pilar para que un país alcance el desarrollo. En Honduras, lamentablemente, pues la mayoría, ¿verdad?, de planes y programas fracasan porque cuando llega un nuevo gobierno, pues cambia nuevos planes y entonces ya no hay seguimiento a un plan que ha dado tal vez resultado. En este centro educativo, la excelencia se debe a que el trabajo se hace principalmente con el trinomio padres de familia, maestros y alumnos. El padre de familia está comprometido 100% con la educación de sus hijos, está vigilando diariamente que se cumplan los 200 días o más. En esta escuela pues no se pierde ni un tan solo día de clase, ya que aunque el maestro tiene derecho a sus permisos, tiene derecho a faltar por cualquier motivo de enfermedad, por motivo de calamidad, etcétera, lo que ya lo estipula el estatuto del docente, los niños siempre son atendidos, no se despachan a sus casas porque el padre pues confía en que el niño está en la escuela, está en un lugar seguro y sobre todo está recibiendo una educación de calidad. El elemento que nos menciona ahí es la constancia, por ejemplo, la no pérdida de clases y también la importancia entre la relación padres, maestros y alumnos. Así es, la constancia es la base del éxito y sobre todo la vigilancia de que los niños estén recibiendo una educación de calidad, que estén involucrados todos los componentes como son padres de familia, los más importantes, ¿verdad? Porque los padres de familia son los que tienen en sus manos la responsabilidad de continuar con la labor que el maestro desarrolla en el centro educativo. Los padres de familia pues son los llamados y son los que diariamente están aquí en el centro educativo presentes y pendientes de que los niños reciban educación de calidad. En este momento pues me encontraba en una reunión con la Sociedad de Padres de Familia porque tenemos varios proyectos en mente que vamos a desarrollar. ¿Cómo motivar a los alumnos, abogadas, sobre todo porque bueno, estamos en el tiempo donde la tecnología está robando también la atención de ellos? Así es, estaba viendo una caricatura en un periódico en El Heraldo, creo que fue anoche, o La Tribuna, no estoy segura, donde decía al rescate de mi hijo y donde estaba el niño sumergido en un teléfono celular, o sea, era la caricatura. Y entonces ahora tenemos que rescatarlo de eso, porque los medios digitales pues son una gran herramienta, sabiéndolo usar y sabiendo también que tienen la vigilancia de un adulto. Pero los padres de familia generalmente le dan el teléfono a los niños para calmarlos, para que estén tranquilos, pero realmente no están viendo nada provechoso en esos sistemas. Ayudarles a ellos a organizar el tiempo y también buscar esta motivación, incluso podríamos decir hasta unas instalaciones que sean hasta para la creatividad. Exactamente, crear espacios donde los niños puedan desarrollar esa energía, ese espíritu de aprender algo nuevo cada día. Nosotros, gracias a Dios, pues tenemos un aula inteligente, Smart School, tenemos también una biblioteca recién inaugurada gracias al proyecto Chispa Project en la parte de abajo del centro educativo, tenemos el laboratorio de computación, también tenemos, ¿verdad?, los docentes de la Universidad Autónoma, los maestros de francés y de inglés, que también desarrollan su práctica de una forma intensiva en nuestro centro educativo. Agradecemos a la Universidad Autónoma, a la Pedagógica, a la UNITEC,
porque son universidades con las que tenemos un convenio de trabajo mutuo en el cual desarrollan ellos toda su práctica en este centro educativo en beneficio de la niñez que aquí atiendes, que aquí recibe sus clases. Muchas gracias, abogada. Le agradecemos el tiempo. Licenciado Raúl, si no tienen consultas en el estudio, vamos a volver con ustedes. Buenos días. Bien, aquí estamos recordando también los estudios de nosotros en la secundaria, que nuestro querido Alfonso Guillén Zelaya. Profesor, ¿cuál es el futuro de la educación nuestra? Y dígame, viceministro, ¿en qué quedó la tal escuela bilingüe en Honduras? Las ya estamos en 14 de junio del 2024. Bilingües. Le cuento una experiencia. El sábado pasado yo andaba haciendo compras en la Kennedy y me encontré un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Pedro Nufio, que ahora es bilingüe. Me los encontré que andaban vendiendo unos boletos. Y yo le dije al joven que me ofreció el boleto, vendémelo en inglés. Y el niño empezó a hablarme en inglés para venderme el boleto. Las escuelas normales bilingües siguen funcionando y estamos recuperando la barbaridad que hicieron en el gobierno anterior de cerrarnos las escuelas normales. Y es más, les tengo un comercial que mandó nuestro ministro Daniel Esponda. Las personas que quieran curso gratuito de inglés los fines de semana, se están impartiendo cursos gratuitos de inglés en las escuelas normales bilingües. También estuve el año anterior en la clausura de la Escuela Normal Bilingüe de Ocotepeque. Todo el acto cívico se llevó a cabo en inglés. Yo sí creo que ahí estamos cosechando éxitos. Invitaría que vayan los medios de comunicación para que puedan dar fe de esto y sí se está recuperando la educación normal. Voy a aprovechar, ¿por qué cerraron la normal? Yo todavía... ¿La rojo y blanco? Sí. ¿Qué fue el ya no quieren profesor. ¿Qué pasó? La cerraron en el año 2014, sí. Cerraron las escuelas normales. Un país que lo que más necesita educación, cerró las escuelas, las instituciones formadoras de docentes. Deshacer es fácil, destruir es fácil, reconstruir ahora es difícil. Cuando fuimos, por ejemplo, este año a ver las instalaciones de la escuela, de lo que fue la Escuela Normal de Choluteca, estaba totalmente abandonada, deteriorada. Hay que empezar con reconstruir estas escuelas normales. Se está poniendo mucho empeño en esto y sí necesitamos volver a la formación de docentes. Yo le comentaba al inicio del programa que bajo el esquema actual yo no hubiese estudiado. ¿Por qué estudié magisterio? Y terminé mi carrera de magisterio aquí en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, porque el magisterio le daba a uno la posibilidad de trabajar y de seguir estudiando. La carrera magisterial la volvieron inalcanzable, porque ahora después del 9º grado hay que estudiar 2 o 3 años más de bachillerato y hay que pasar a estudiar 4 años en la universidad pedagógica para poder ingresar al sistema educativo. Se volvió totalmente inalcanzable. Antes salía de 3º de ciclo, estudiaba 3 años en la escuela normal y podía ingresar al mercado laboral y continuar sus estudios en lo que fue la escuela superior o la universidad pedagógica. ¿Bajo qué lógica cerraron las normales? Solo un gobierno que haya sido enemigo de la educación pública o enemigo de la educación en general pudo haber hecho esto. Nos cerraron las jornadas nocturnas en casi todos los centros educativos de Tegucigalpa. Cerraron escuelas, lo repito, escuelas de educación primaria. Las cerraron en el centro de Tegucigalpa. O sea, había prácticamente toda una política para desestructurar el sistema educativo, para desestructurar el sistema educativo público. Ahora tenemos que fortalecer esto, pero yo le invito que nos visiten en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio
para que den fe de lo que está pasando ahí y los jóvenes que estamos formando. Sí, me decía. No, perdón, es que, mire, hay paradigmas que se le llaman que en educación a veces se toman y se toman porque hay tendencias en el mundo y se asumen, y esas tendencias no necesariamente son negativas o no se perciben mal. Por ejemplo, el paradigma de la calidad, es decir, creer que todo debe apuntar a la calidad. ¿Quién se puede oponer a eso? Nadie. Pero cuando yo omito que abajo de la calidad, para fomentar la calidad, hay un contexto de desigualdad, entonces eso desfavorece la calidad, no tiene el impacto porque la base que tiene es inadecuada. Me estoy refiriendo a eso porque en los años 2000, desde el 2015 al 2018, como dice el viceministro, se hizo la transformación de las escuelas normales a centros regionales universitarios. ¿Cuál era el paradigma de fondo en eso? Que se planteaba, por lo menos el visual era, o lo que aparecía, era que había que mejorar la calidad de los docentes, pasarlos de profesores de educación media a educación superior, porque consecuentemente iban a ser mejor docentes e iba a tener mejor calidad en el aula. Eso pareciera que en la lógica es muy coherente, pero si nosotros obviamos el contexto en el que se vive, esas recetas no dan resultado. Sí, porque un joven, por ejemplo, que egresa ya de la universidad, y recuerde que los centros universitarios están en las ciudades, los jóvenes después de 4 o 5 años de estar en una universidad, en una ciudad, se forman como docentes. Muy difícilmente usted los va a hacer ir a un pueblo, digamos, que se requiere vivir en otras condiciones. Es decir, son factores que hacen que una cosa que aparentemente es buena se torna no necesariamente tan favorable. Y por eso es que las escuelas normales ahora se están retomando, no es por negación de la calidad, sino porque requerimos de un docente que también tenga otras capacidades para apoyar este sistema o estas condiciones que vivimos de pobreza y de exclusión. Don Carlos Savillón, tengo estas preguntas. Si no me da tan largas las respuestas, ¿ha retrocedido la educación de Honduras si comparamos los resultados de la Universidad Nacional? Sí, claro que sí. Sí, yo creo que la prueba de aptitud académica, que ese es el nombre correcto y eso es lo que nos está midiendo y diciendo es si yo tengo aptitudes o no para estudio superior. Eso es lo que me está diciendo la prueba. Y efectivamente ha habido un retroceso y muy marcado ese retroceso. Ahora, con lo de las escuelas normales, Alexis explicó más o menos lo que se pretendía. Lamentablemente, Alexis, y usted lo sabe mejor, que lo que se pretendía no se logró porque no le dieron el financiamiento a la Secretaría de Educación ni a la misma pedagógica para que esas normales de antes se convirtieran en centros regionales de la universidad pedagógica. Es decir, si yo mal no recuerdo, la idea era que cada normal pasaba a la pedagógica para convertirla en un centro regional de la pedagógica, para que ésta entonces formara a los nuevos maestros ya con grado superior universitario para que tuvieran mejor calidad. Y básicamente, y usted recuerda muy bien en las discusiones, se dijo que en Centroamérica y en las Américas, mejor dicho, solamente Honduras había quedado formando maestros a nivel de secundaria. En todos los demás países se forman a nivel de universidad. Solamente aquí se había quedado formando a nivel de secundaria. Eso fue el razonamiento, pero no hubo el acompañamiento. Recuerdo todavía cuando la pedagógica reclamaba el dinero para poder implementarlo, pero que yo sepa, yo ya estoy fuera, así que no sé si se lo dieron al final o no. Ahora bien, con las normales bilingües, y aquí, Jaimito, hay un problemita, ¿verdad?
por esa contradicción que hay entre el estatuto del docente y la ley fundamental. Porque en la ley fundamental dice que a partir del 18 todo docente que ingrese al sistema debe tener licenciatura. Pero estos graduados de las normales bilingües no van a salir con ese grado. Entonces, pero el estatuto del docente dice que sí podrán participar en los concursos, ¿verdad? Entonces, esa contradicción entre estas dos leyes va a crear un problema. Cuando estos muchachos egresen, ¿van a poder trabajar? Esa es la pregunta que ha sido planteada y yo se la planteé desde el inicio al ministro Esponda, porque él me habló de este proyecto. Y luego yo cuando me decía, ¿y qué podemos hacer? Porque también lo de la enseñanza del inglés está en la ley fundamental, que es obligatorio enseñar inglés en todos los centros educativos, así como computación. Pero no hay maestros de inglés ni hay maestros de computación para todo el país. Entonces, pero no hay un programa de formación intensiva de maestros en esas dos áreas. Entonces, estos muchachos hay que preverlo y hay que preverlo ahorita. Cuando salgan, ¿qué se va a hacer? ¿Se les va a permitir trabajar o no? Lo más seguro es que van a trabajar. ¿Por qué? Porque en Honduras, las escuelas bilingües, que es el sector de la educación privada que más está creciendo, porque ya hay escuelas bilingües en los 18 departamentos del país, y la gran pregunta que cuando me dicen una escuela bilingüe en Ocotepeque, una escuela bilingüe en Copán o en Lempira o donde sea, ¿y dónde consiguen maestros? Si el problema de conseguir maestros bilingües en el país, o sea, que hablen inglés, es muy grande. Por eso es que algunas escuelas los traen de fuera y eso es extremadamente caro. Entonces, estoy más que seguro que más de uno de estos muchachos que están estudiando en normales bilingües van a terminar trabajando como maestros en escuelas bilingües privadas, ¿verdad? Lo más seguro que así va a ser. Pero si una escuela de allá de Guarita, Lempira, quiere contratar a uno de estos muchachos para que les dé inglés a sus alumnos, ¿qué va a pasar? Ese problema, Jaimito, está planteado y búsquenle solución, porque se va a presentar ese problema en su momento. Entonces, resumiendo, que ha habido un deterioro, sí lo ha habido, y nosotros lo vemos también, lo sufrimos, pero todo deriva de políticas que salen de la Secretaría de Educación. Mire, por ejemplo, ahorita cualquier medida que tome la Secretaría de Educación, a nosotros nos hacen perder clases, porque aquí se da un problema. En Honduras, la ley fundamental, por ejemplo, dice que las clases no deben suspenderse por nada. Incluso dice que el año lectivo no debe darse por concluido mientras no se cumpla con el número de días lectivos, que la ley dice 200, pero con calendario en la mano le puedo demostrar que nunca se llega a los 200 días de clase. Es imposible llegar. Pero yo podría llegar a 200 días dando 1 hora de clase diaria y lo estaría cumpliendo. Pero eso no es calidad educativa. Por eso yo insisto, convirtamos, porque la misma ley fundamental dice 200 días de clase o su equivalente. ¿Y cuál es el equivalente? La hora clase. Trabajemos con horas clases. Y ahí está la conferencia de Cochabamba que dice, instamos a los gobiernos a cumplir al menos 1000 horas reloj anuales. Bueno, convirtamos las horas reloj a horas clases, me da 1334 horas en el año mínimo. Si yo doy ese mínimo, estoy cumpliendo con las 1000 horas y no con los 200 días. Pero entonces, el problema en Honduras es que las clases se pueden suspender por cualquier cosa. Cualquier cosa es justificación para suspender las clases. En otros países no. Las clases no se suspenden por nada a menos que sea por una emergencia. Y en Honduras, lamentablemente, hay otro elemento. A la escuela se le está cargando toda la responsabilidad de todo. Ahorita acaban de aprobar que hay que dar educación vial. Luego que hay que suspender clases porque hay que celebrar la Semana del Migrante, porque hay que prevenir el embarazo de adolescentes. Y todo eso significa suspensión de clases.
Y los directores distritales están allí pidiendo evidencias. Que si yo que si celebré la semana de la prevención del embarazo en adolescentes y tengo que estar mandando fotos, que si celebré sobre la prevención del uso de la droga, tengo que mandar fotos. Una funcionaria de la Secretaría de Educación me dijo a mí, mire, mister, en la plataforma de la Secretaría de Educación hay más de 30 millones de fotografías de evidencias que los maestros han enviado para demostrar que están haciendo las cosas. Y le pregunté yo, ¿y quién las revisa? Nadie me dice. Entonces, estamos haciendo, yo gracias a Dios ya estoy fuera del sistema, ya no soy director, porque los pobres directores están dedicando más tiempo a estar enviando evidencias y a estar enviando cosas allí que el trabajo para el cual se le ha contratado y se le está pagando. Y el director de la escuela pública ha perdido mucha autoridad también, lamentablemente. Ese director se ve atado de manos porque para todo el padre de familia solo es denuncia, demanda, acusación, que voy a ir a la fiscalía, que voy a ir a la distrital. Los distritales pierden una gran cantidad de tiempo por la denuncia más nimia que se le pueda ocurrir a un padre o una madre de familia. Esa es la triste realidad de nuestro sistema educativo. Entonces el maestro pierde autoridad, los directores han perdido autoridad, y las autoridades metiendo una gran cantidad de cosas que nos aleja de la preocupación principal que deberíamos tener, dar una educación de calidad, porque si no hacemos eso, vamos a seguir dando tumbos y vamos a estar debajo de la cola del mundo. Gracias. La participación esta mañana de don Carlos Héctor Savillón, gerente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras. Antes de despedir a mis otros dos invitados, aquí me escribe don Roberto Callejas, conocido como el Zarco Callejas. Buenos días, Raúl. Pregunte a los panelistas cuándo se supervisará esas escuelas y colegios que dicen ser bilingües y cobran por esa enseñanza y no enseñan inglés. Da pena ver funcionarios que no dicen que han hecho en 2 años y medio y siguen echando culpas al pasado. Mire, es que uno no puede ser ahistórico. La historia no solo, obviamente no solo es el pasado, la historia está compuesta por los tiempos, y los tiempos son el pasado, el presente y el futuro, pero los tiempos se conectan. Entonces nosotros como funcionarios no podemos dejar de ver la historia en su momento del pasado, y el pasado sirve para entender el presente y para proyectar el futuro, para que nosotros podamos comprender lo que pasa hoy y lo que nos reflejan esas pruebas. Hay que ver la historia, hay que ver el pasado, y eso no es ideológico ni político, eso es ser científico y eso es ser responsable. Entonces lo que nos está sucediendo aquí no es el producto de un año, es el producto de décadas de problemas. Entonces, primero, no es una escapatoria, y yo creo que sí, el gobierno, en 2 años, el gobierno actual, yo fácilmente le podría mencionar, y no lo voy a hacer por tiempo, fácilmente le podría mencionar 10 cosas que en educación se han hecho, pero que los resultados tampoco seríamos anticientíficos pensar que esos 10 logros que puedo mencionar van a tener impacto en los indicadores finales en 2 años. Eso es falso. Los indicadores se mueven con el tiempo y con acciones constantes. Yo quisiera, creo que el tema de la supervisión es importante, hay que hacerlo. Y lo último que iba a mencionar, mire, terminando con las pruebas. En las pruebas, en la PAA, se refleja que el 80%, 79.5% de los aspirantes reportó un ingreso familiar menor de 20,000 lempiras. Es decir, el problema del contexto de la pobreza en algún momento también, y ya lo está pasando, le saca factura a la misma universidad. Es decir, los que van a la universidad, los jóvenes, también van con problemas de falta de alimentación, de transporte, todos esos problemas, porque el contexto no solo abarca la educación media, sino que también va a abarcar y abarca a la educación superior, y por eso necesitamos resolver entre todos.
Gracias al doctor Alexis Ordóñez, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación. Me dice don Alex Pacheco, buen día, el señor Carlos Avillón dijo la realidad, la intención fue generar espacios y exigir a la vez que el maestro realizara estudios pedagógicos universitarios para tener mejor educación en Honduras, pero no hubo acompañamiento para conseguir tal fin. En pleno siglo XXI, los centros educativos obligatoriamente deben ser atendidos por licenciados en educación. Nos vamos con el señor viceministro Jaime Rodríguez. Deben ser atendidos por buenos docentes. Agradecerle nuevamente, don Raúl. Lo de las normales, para nosotros la experiencia fue dolorosa. Los laboratorios de ciencias naturales de la normal lo fueron a desmontar, fueron a tirar en los camiones, las balanzas, los microscopios y no sabemos qué se hicieron. Desmontaron las escuelas normales. En cuanto a los logros de la Secretaría de Educación, a la fecha de hoy tenemos 2.000 centros educativos conectados. Tenemos intervenidos, ya finalizados 3.442 centros educativos que fueron abandonados durante la narcodictadura. Tenemos repartidos más de 77.000 pupitres porque nuestros niños estaban sentados en el suelo. Más de solo este año, 120.000 becas para los jóvenes del sistema educativo público. Además, el proyecto de alfabetización es todo un éxito. La próxima semana se declara libre de analfabetismo el primer departamento de La Paz. El año pasado se superó la meta, que eran 100.000 alfabetizados. Llegamos a 139.000 y vamos avanzando. Sé que en educación la cuestión es difícil, pero sí estamos cosechando éxitos y lo está viendo toda la población. Agradezco a los docentes porque nos hemos mantenido en las aulas y porque seguimos defendiendo la escuela pública. La escuela pública no existiría de no ser por el esfuerzo de los directores, de los docentes de la escuela pública y de los padres de familia. Muchísimas gracias, don Raúl. Gracias al señor viceministro Jaime Rodríguez, gracias a mis invitados, don Carlos que está ahí, también al doctor Alexis Ordóñez. Gracias, así está la educación del país. Siga con nosotros aquí en Canal 11 y Radio Visión Honduras.